Hay un momento que todos conocemos, aunque rara vez confesamos. Un instante donde el ruido del mundo por fin se apaga. Ya no suena el teléfono, ya nadie te observa, la ciudad duerme, y tú te quedas a solas contigo. Parece una pausa, pero en realidad es una puerta, una que no siempre quieres abrir, porque justo ahí, cuando todo se silencia, aparece algo más fuerte que el silencio. No es un pensamiento lógico, no es una fantasía clara. Es un murmullo interno que no sabes cómo controlar. Una sensación que recorre el cuerpo sin pedir permiso. Una imagen que aparece sin que tú la invoques. Una inquietud que no sabes de dónde viene, pero que sabes que es tuya. Y, sin embargo, te avergüenza, como si algo en ti estuviera mal por sentir eso. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo escuche, aunque seas tú el único testigo de lo que pasa dentro de ti. ¿Por qué te pasa eso? ¿Por qué, aun cuando estás solo, sientes que necesitas esconder partes de ti? ¿Por qué hay deseos que nunca te atreviste a decir, ni siquiera en voz baja? ¿Por qué hay imágenes, impulsos o emociones que preferiste enterrar bajo capas de razón, espiritualidad o moral? La respuesta no está allá afuera. No está en los libros, ni en tus parejas, ni en tu historia sexual. Está en un concepto que Carl Jung exploró como nadie, la sombra. Y dentro de esa sombra vive una parte especialmente temida, especialmente negada, especialmente poderosa, la sombra sexual. Pero atención, esto no se trata de placer. Esto no es un video sobre sexo. Esto es un video sobre algo mucho más profundo. Se trata de esa parte tuya que fue exiliada. Esa que aprendiste a callar para que te quisieran. Esa que escondiste para ser aceptado. Esa que convertiste en broma, en pecado o en secreto. Y sin embargo, sigue viva. No la destruiste. Solo la empujaste hacia la oscuridad. Pero todo lo que se esconde no desaparece, solo espera. Y cuando menos lo esperas, vuelve. En un sueño, en una compulsión, en un comportamiento que no puedes explicar, en un vacío que no sabes cómo llenar. La sombra sexual no es solo un deseo reprimido, es el reflejo de algo que fue censurado en tu alma. No nace del vicio, sino del abandono. No quiere corromperte, quiere recordarte algo, que estás fragmentado, que no eres completo, que sigues viviendo como si lo más verdadero de ti fuera inaceptable. Carl Jung lo expresó así: aquello que no se hace consciente regresa como destino. Y si tu destino ya está siendo moldeado por lo que no aceptas en ti, entonces no eres libre. Eres un actor, una versión socialmente digerible de una historia que nunca fue contada completa. La sombra sexual tiene muchas formas. A veces es deseo, a veces es repulsión, a veces es adicción, a veces es apatía, y casi siempre es vergüenza. Pero si tienes el coraje de mirarla de frente, no con juicio, sino con presencia, algo cambia. Porque lo que duele no es el deseo. Lo que duele es la culpa que te enseñaron a sentir por desear. Y eso, ese conflicto interno, esa lucha silenciosa, esa escisión entre lo que eres y lo que muestras, es lo que mantiene tu alma en una jaula. Este video no es para entretener, tampoco es para escandalizar. Es una invitación, una que probablemente no querías recibir, pero que necesitas. Vamos a explorar 6 verdades que muy pocos se atreven a enfrentar. Verdades sobre tu sombra sexual. Sobre la parte más primitiva, más oculta, más honesta de ti. Esa parte que, si no integras, te va a seguir persiguiendo en cada relación, en cada obsesión, en cada noche vacía. Y no, esto no se resuelve con afirmaciones positivas, ni con técnicas de manifestación, ni con represión espiritual disfrazada de iluminación. Esto se resuelve, o mejor dicho, se transforma, cuando por fin te sientas con esa parte tuya que siempre fue incómoda. Y decides no huir más. Este no es un viaje corto. Pero si llegas al final, tal vez descubras algo que el mundo nunca te enseñó. Que lo que más temías de ti era también lo que más anhelaba ser abrazado. Así que respira hondo. Silencia el juicio.
Y prepárate, porque lo que vamos a tocar ahora no es un concepto. Eres tú. Verdad 1. Hay deseos que no has confesado ni ante ti mismo. La sombra sexual como exilio de lo que no pudiste nombrar. Hay una parte de ti que nadie conoce. Y no me refiero a tu historia, ni a tus traumas más visibles, ni siquiera a tus pensamientos más oscuros. Hablo de esa energía viva, primitiva y palpitante que aún hoy sigue respirando en un rincón prohibido de tu cuerpo. Una energía que no encaja con la imagen que te construiste. Una corriente emocional que no cabe en los moldes de lo que aprendiste que era correcto, espiritual o maduro. Y sin embargo, existe, callada, encerrada, invisible, hasta que, de repente, aparece. En el momento más improbable, en la noche más silenciosa, en el sueño más inesperado, en la mirada que alguien te devuelve y que te enciende sin lógica. No sabes de dónde vino. No pediste sentir eso. Y sin embargo, lo sientes. Y casi al mismo tiempo que aparece también la vergüenza. No una vergüenza social. Esa es fácil de detectar. Me refiero a una vergüenza más íntima, más invisible, más peligrosa. La vergüenza intrapsíquica, la que te hace bajar la mirada incluso frente a ti mismo. La que susurra, esto no deberías sentirlo. Esto te hace una mala persona. Esto no es amor, esto es algo sucio. Pero ¿sabes qué es lo más brutal de todo esto? Que nunca decidiste sentir así. Tampoco decidiste reprimirte. Esa decisión la tomaron por ti, antes de que supieras hablar de lo que sentías. Tal vez fue cuando tenías 5 años, y te tocaste por curiosidad, y una mirada de reprobación te enseñó que tu cuerpo era algo que debía ocultarse. Tal vez fue cuando viste algo que te atrajo, no con malicia, sino con asombro, y alguien te gritó que eso estaba mal. Tal vez fue en la adolescencia, cuando comenzaste a descubrir tus sensaciones y el silencio de tu entorno fue tan frío que lo confundiste con castigo. Así comenzó el exilio, no del deseo, sino de la libertad de sentirlo. Y ese exilio te acompañó. Te volviste adulto, te volviste funcional, te volviste moral, correcto, educado, incluso espiritual. Pero en el fondo había una parte de ti que seguía congelada en ese instante de vergüenza. Esa parte no se desarrolló contigo. Se quedó ahí, sin lenguaje, sin escucha, sin espacio. Y desde ahí comenzó a hablar en otro idioma. No con palabras, con síntomas, con obsesiones, con vacíos inexplicables, con elecciones que sabotean tus relaciones, con fantasías que aparecen en momentos en que menos las deseas. Y tú, como no entiendes ese lenguaje, vuelves a juzgar, vuelves a reprimir, vuelves a creer que el problema es el deseo, cuando el verdadero problema es el abandono interior al que sometiste esa parte de ti. Carl Jung decía que la sombra sexual no es sucia, es rechazada, y que todo lo que no se integra se proyecta. Todo lo que se reprime se deforma. Y así es como la sombra se convierte en lo que más temes, una obsesión, en compulsión, en insatisfacción perpetua, en cinismo disfrazado de madurez, en vacío envuelto en éxito. La gente dice, ya no siento deseo. Pero no es verdad. Lo que ocurre es que ya no sienten el permiso de desear con el corazón abierto. Y en esa negación pierden algo más que placer. Pierden vitalidad, pierden conexión, pierden alma. Porque la energía sexual, bien entendida, no es solo física. Es la forma más intensa y directa en que el alma se expresa a través del cuerpo. Es tu voz sin filtros. Es tu impulso de crear, de unirte, de entregarte, de morir simbólicamente para renacer en el otro. ¿Y qué ocurre cuando eso se juzga, se calla, se entierra? Te fragmentas. Te partes en dos, el personaje que mostraste al mundo y el ser que nunca terminaste de habitar. Y cada vez que alguien se acerca demasiado, sientes miedo. Miedo a que te vean. Miedo a que descubran lo que tú mismo no has querido mirar. Miedo a ser amado justo en el lugar que más te avergüenza.
miedo a disfrutar algo que te enseñaron a despreciar. Entonces te alejas, o finges, o seduces sin entregarte, o amas con un pie fuera, o deseas sin tocar, o tocas sin estar, y así es como construyes una vida funcional, pero vacía, limpia, pero sin fuego, correcta, pero rota. La primera verdad sobre tu sombra sexual es esta: no estás roto por lo que deseas, estás fragmentado por lo que no te dejaste desear. Y hasta que no pongas luz en ese rincón olvidado, seguirás buscándote en el cuerpo de otros, en el amor de otros, en la aprobación de otros, en el juicio de ti mismo. Pero el camino de vuelta no está allá afuera. Está en ese deseo que jamás dijiste en voz alta, en ese pensamiento que escondes incluso de ti, en esa parte que fuiste obligado a abandonar para poder ser amado. El día que tengas el coraje de nombrar lo innombrable, no para actuarlo, sino para integrarlo, ese día va a comenzar tu regreso. Y quizás descubras algo que nunca imaginaste, que lo que más temías de ti era también lo más puro, y que solo querías una cosa desde el inicio: ser visto, completo, sin censura. Verdad 2. Reprimir el deseo no lo apaga, lo deforma. El deseo exiliado no desaparece, muta en sombra, síntoma y sufrimiento silencioso. Durante mucho tiempo creíste que reprimir tu deseo era un acto de virtud, que si lo ignorabas lo suficiente, desaparecería, que si lo tapabas con trabajo, con disciplina, con espiritualidad, se apagaría como una llama sin oxígeno. Pero lo que nadie te explicó, ni en la escuela, ni en casa, ni en ninguna iglesia, es que el deseo no obedece a la lógica. No es un interruptor que puedes apagar con fuerza de voluntad. Es una corriente vital, un fuego arquetípico, un mensaje que no se rinde por ser ignorado, solo cambia de forma. Eso que tú llamas control muchas veces no es otra cosa que inconsciencia camuflada. Una desconexión tan profunda, tan antigua, que ya ni siquiera recuerdas qué fue lo que apagaste. Solo sabes que hoy sientes menos intensidad, menos hambre de vida, menos presencia, y entonces racionalizas: estoy en una etapa tranquila. Ya no necesito eso. Estoy enfocado en otras cosas. Pero si fueras brutalmente honesto contigo, reconocerías que no es paz, es entumecimiento. Porque lo que se reprime, como decía Jung, no se elimina. Se encripta en el cuerpo, en los sueños, en las reacciones desmedidas, en los vicios que no puedes controlar, en esa incomodidad que no sabes cómo nombrar cuando alguien te toca más allá de la superficie. Has tratado al deseo como un enemigo, pero el deseo reprimido no se convierte en virtud, se convierte en sombra. Y la sombra no tiene intención moral, no distingue entre lo bueno y lo malo, solo quiere existir. Cuando se la ignora, se cuela por las grietas, toma formas torcidas, se infiltra en tus relaciones, te arrastra a vínculos donde repites el mismo patrón una y otra vez. Atracción, intensidad, sabotaje, huida. O peor aún, deja de aparecer. Y te convences de que eso es madurez. Pero número. Eso es miedo disfrazado de equilibrio. Eso es una parte de ti que se cerró para no tener que enfrentarse al abismo. Porque el deseo genuino, cuando es verdadero, cuando es profundo, no te deja intacto. Te sacude, te expone, te muestra cosas de ti que preferirías no ver. Y entonces, como mecanismo de defensa, te refugias en la razón, en el deber, en la moral, en la productividad. Todo eso te salva, sí, pero a un precio que pagas con cansancio, con falta de creatividad, con indiferencia sexual, con cinismo emocional. Y no es que ya no tengas deseo, es que lo expulsaste del templo de tu conciencia y ahora se presenta como un intruso en la forma más incómoda, en sueños eróticos que te descolocan, en fantasías que no se alinean con tu identidad, en reacciones desproporcionadas cuando alguien te toca un punto sensible, en búsquedas desesperadas de validación que tú mismo no entiendes. Esa es la sombra hablando, no como enemigo, sino como eco de lo que fuiste y no te dejaste ser,
Cuando el deseo no se integra con conciencia, no desaparece. Se convierte en obsesión, en adicción, en parálisis, en culpa. O se vuelve mudo, y ese es su grito más sutil. Hay quien dice, no me interesa el sexo. Pero tras una escucha profunda, lo que emerge no es indiferencia, sino desconexión de sí mismo. Un apagón emocional tan prolongado que ya no se distingue el fuego del hielo. Y es ahí donde comienza el síntoma. Porque la energía sexual, como toda energía vital, no desaparece, se transforma. Cuando no puede expresarse como ternura, se vuelve agresividad. Cuando no puede vivirse como entrega, se vuelve necesidad de control. Cuando no puede canalizarse como unión, se vuelve impulso vacío. Cuando no puede ser dicha, se vuelve silencio tóxico. Y el cuerpo lo sabe. El alma lo grita en forma de insatisfacción permanente. Lo sientes en la piel que ya no vibra, en la mirada que ya no enciende, en el corazón que late, pero no se entrega. Todo esto no es castigo. Es consecuencia. Consecuencia de haber confundido represión con sanación, culpa con virtud, invisibilidad con madurez. Y aquí está la segunda verdad. No se sana el deseo eliminándolo. Se sana iluminándolo. El deseo no quiere destruirte. Quiere revelarte. Pero para eso tendrás que abandonar el lugar cómodo donde fingiste que no necesitabas más. Tendrás que deshacer las capas con las que te protegiste del sentir. Tendrás que mirar de frente esa parte de ti que sigue viva, aunque tú le hayas cerrado la puerta. Y si tienes el coraje de quedarte ahí, sin huir, vas a ver que el deseo que tanto temías no era peligroso. Lo peligroso era tu silencio. Porque cuando se reprime el deseo, no muere. Solo aprende a hablar otro idioma. Y ese idioma es el de la soledad, la ansiedad, la disociación, el vacío. Pero si lo escuchas con conciencia, si no lo juzgas, si no lo niegas, descubrirás algo transformador. El deseo no era tu enemigo. Era tu brújula. Solo estaba esperando que lo mires. No como algo que debas obedecer, sino como algo que necesita ser entendido. Verdad 3. La vergüenza fragmenta tu identidad. Cómo la moralización de tu deseo rompió tu alma en pedazos que ya no saben cómo volver a juntarse. Hay emociones que actúan como espejos rotos. Reflejan partes tuyas que no reconoces. Te devuelven un rostro que no se parece al que muestras. Y te obligan a mirar fragmentos de ti que han sido escondidos por tanto tiempo, que cuando los ves, los juzgas como si fueran ajenos. Y si hay una emoción que tiene ese poder devastador, silencioso, pero profundamente desintegrador, es la vergüenza. La vergüenza no se impone con gritos. Se instala con susurros, no hiere con látigos, hiere con silencios, con miradas que no aprueban, con palabras dichas en el momento exacto para sembrar el veneno y luego desaparecer. Y ese veneno no destruye de inmediato. Hace algo peor. Te parte en dos. Una parte de ti que siente y otra parte que lo condena. Una parte que desea y otra que se avergüenza de ese deseo. Una parte que ama con el cuerpo y otra que teme que eso lo vuelva impuro. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en un campo de batalla. No contra el mundo, sino contra ti. Contra lo que eres. Contra lo que en algún momento fue natural. Y ahora es motivo de castigo interno. ¿Sabes cuándo comenzó todo? Tal vez ni lo recuerdas. Porque el trauma no siempre nace del golpe evidente. A veces nace de una carencia, la carencia de palabras, de escucha, de validación. Tal vez ocurrió cuando de niño hiciste una pregunta inocente sobre tu cuerpo y te respondieron con un silencio incómodo. O cuando expresaste una curiosidad y se burlaron de ti. O cuando sentiste algo que no sabías cómo nombrar y lo que recibiste fue una mirada dura, un «eso está mal», un «eso no se dice». No necesitaste castigos físicos, solo bastó ese instante. Y tu alma, para protegerse, tomó una decisión. No vuelvo a mostrar esta parte de mí. Y así, sin saberlo, comenzaste a desconectarte, a crear máscaras, personajes, versiones de ti que pudieran navegar el mundo sin provocar incomodidad. Te volviste funcional, te volviste bueno.
Te volviste adaptable, pero también te volviste fragmentado. Fragmentado entre lo que vives y lo que reprimes, entre lo que necesitas y lo que te permites, entre lo que anhelas y lo que te enseñaron que deberías desear. Carl Jung hablaba del ego como un centro de adaptación, pero también advertía que cuando el ego se forma a partir de la vergüenza, no se convierte en identidad, sino en prisión. Y tú lo sabes porque lo sientes. Lo sabes porque, aunque has hecho las cosas bien, aunque tu vida parece estar bajo control, hay algo en ti que no encaja. Una tensión constante. Un algo que siempre está a punto de desbordarse, de romperse, de salir corriendo, de buscar en la piel de otro lo que no te diste permiso de sentir en la tuya. Ese algo es tu sombra sexual, y está hecha de todo lo que tu moral rechazó, pero que tu cuerpo sigue recordando. Y es ahí donde nace la fragmentación. Porque ya no eres una sola voz, eres una asamblea interna de contradicciones, una parte que desea profundamente, otra que moraliza ese deseo, otra que lo reprime con distracciones, y otra que se ha resignado a no sentir. Y todas esas partes viven dentro de ti. Conviven, chocan, se contradicen, y tú intentas mantenerlas contenidas, como si pudieras sostener una tormenta con una sonrisa. Entonces ocurre algo. Alguien te mira, alguien se acerca demasiado, y sientes que una parte de ti quiere rendirse, quiere entregarse, quiere vivir, pero otra parte te detiene. Te recuerda que eso no se hace, que eso no está bien, que eso te puede volver vulnerable. Y esa es la palabra clave, vulnerable. Porque la vergüenza no te aleja del deseo por pudor, sino por miedo. Miedo a ser visto, miedo a ser rechazado. Miedo a mostrar tu deseo desnudo, crudo, sin filtros. Miedo a tocar algo tan real que ya no puedas volver a esconderlo. Y entonces te retraes. Y otra vez te fragmentas. Y cada vez que lo haces, mueres un poco más. Muere tu integridad. Muere la posibilidad de vivir una vida unificada. Una vida donde lo que piensas, sientes, haces y deseas puedan estar en el mismo lugar. Pero mientras la vergüenza siga dominando tu narrativa interna, seguirás viviendo dividido. Serás deseable, pero inaccesible. Estarás presente, pero ausente. Tocarás, pero no te dejarás tocar. Y no porque no quieras, sino porque aprendiste que ser completo es peligroso. Y aquí está la verdad que más duele. Lo que llamas madurez muchas veces es solo anestesia. Lo que llamas paz muchas veces es solo desconexión. La verdadera madurez es cuando puedes mirarte completo. No como te gustaría ser, sino como eres. Con tus contradicciones, tus deseos confusos, tus partes no resueltas. Y aún así, no esconderte. La vergüenza quiere convertirte en un personaje. Pero tú no eres un personaje. Eres una historia viva que aún está escribiéndose. Y esa historia merece ser contada sin censura. La tercera verdad es esta. No te partes por sentir demasiado. Te partes por no permitirte sentir lo que ya vive en ti. Y esa división, sostenida año tras año, termina erosionando tu alma hasta que ya no sabes quién eres realmente. Pero hay un camino de regreso, y no empieza con más represión, ni con más espiritualidad que excluye lo humano. Empieza con una decisión tan simple como brutal: dejar de mentirte. Reconocer que fuiste fragmentado por necesidad, pero que ya no estás obligado a vivir desde esa fractura. Porque ahora, por fin, tienes la posibilidad de elegir, seguir dividiéndote para ser aceptado, o comenzar a unirte para ser libre. Verdad 4. Proyectas tu sombra en las personas que deseas o que juzgas. El otro no es el otro, es el reflejo del deseo que no aceptas y del fuego que no supiste sostener. Hay personas que te encienden con solo existir, y ni tú mismo sabes por qué. No se trata de su actitud, es algo más profundo, más irracional, más inquietante. Es como si tocaran una tecla interna que tú mismo habías olvidado. Una nota antigua, enterrada, que empieza a vibrar sin tu permiso, y de pronto ya no puedes ignorarlas. Te atraen, te irritan, te seducen, te alteran.
Y ahí, en ese instante, ocurre una de las cosas más extrañas y potentes del inconsciente, la proyección. Carl Jung lo explicó con claridad. Todo lo que nos molesta en los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Y en el campo de la sexualidad, esto es una bomba emocional. Porque el deseo, cuando no ha sido integrado, no se queda callado. Busca la forma de regresar. Y la forma más directa que encuentra es a través del otro. No deseas solo a personas. Deseas lo que representan. Deseas la libertad que no te permitiste, el desenfreno que enterraste, la ternura que fue ridiculizada, la intensidad que fue moralizada. Y de pronto, sin darte cuenta, el otro se convierte en un símbolo. Ya no es una persona. Es un espejo, una pantalla donde proyectas la parte de ti que más te cuesta aceptar. Por eso, muchas veces te enamoras de lo que te falta, no por vacío, sino porque ves en el otro eso que tú exiliaste de tu identidad. Y entonces aparece la tensión. Quieres acercarte, pero cuando estás cerca, el reflejo se vuelve insoportable, porque te muestra algo que tú mismo no sabes sostener. Y lo saboteas, te alejas, o empiezas a criticar, o inventas excusas para destruir el vínculo, no porque la otra persona haya hecho algo malo, sino porque vio demasiado. Vio tu sombra, vio tu ternura prohibida, vio tu deseo no autorizado. Y nadie, escúchalo bien, nadie soporta ser espejo todo el tiempo. Tarde o temprano el reflejo duele. Te recuerda que sigues incompleto, que sigues fragmentado, y que, aunque finjas tener control, hay una parte de ti que se agita con solo sentir presencia. Y no solo ocurre con el deseo. También ocurre con el juicio, ese rechazo intenso que sientes hacia alguien que es demasiado, demasiado sensual, demasiado emocional, demasiado honesto. Obsérvalo con atención. Tal vez lo que estás juzgando es precisamente lo que tú no te permitiste ser. Esa persona no es tu enemiga, es tu espejo, y lo que estás odiando no es su expresión, sino tu propia represión. La sombra sexual no solo se proyecta en la atracción, también se proyecta en la crítica, en la incomodidad, en esa sensación visceral de algo en esta persona me molesta, pero no sé por qué. Y si eres valiente, en lugar de huir, te haces la pregunta correcta. ¿Qué parte de mí estoy viendo afuera? Porque no me atrevo a mirarla adentro. Ese es el momento más brutal y más transformador, porque dejas de ver al otro como culpable de lo que te pasa. Y comienzas a ver la verdad oculta en tu reacción emocional. Muchos creen que están enamorados de alguien, pero muchas veces solo están tratando de reunirse con una parte de su alma que había sido olvidada. Por eso las relaciones basadas en proyección son tan intensas y tan frágiles, porque no están ocurriendo entre dos seres, sino entre un ego y un reflejo. Y cuando el reflejo se rompe, porque el otro no puede sostener el papel simbólico que le asignaste, te quedas con lo que siempre estuvo ahí, tu sombra, tu deseo inaceptable, tu fuego silenciado. Y aquí viene la verdad más cruda. No buscas a alguien para amar, buscas a alguien que te libere sin juzgarte, que vea lo que tú no has podido ver, que sostenga tu deseo cuando tú mismo no puedes. Pero eso no es justo, porque nadie nació para cargar con el peso de tu represión, y nadie puede amarte completamente, hasta que tú no te atrevas a amar lo que escondiste dentro de ti. Esta es la cuarta verdad. Mientras no integres tu sombra sexual, seguirás proyectándola en los demás, y terminarás huyendo justo de lo que más querías, una conexión real, viva, íntegra, porque esa conexión exige algo que el ego odia: ser visto. Y ser visto, no en tu máscara, sino en tu fuego. Requiere una vulnerabilidad que pocos están dispuestos a sostener. Pero si te atreves, si te quedas cuando la incomodidad llega, si sostienes la mirada del otro sin disfrazarte, descubrirás algo que cambia tu forma de relacionarte para siempre. El otro nunca fue el otro. El otro siempre fuiste tú, llamándote desde el reflejo. Y el amor verdadero comienza cuando dejas de huir de ti mismo proyectado en el cuerpo del otro.
Verdad 5. Vivir fragmentado te está consumiendo. El precio silencioso de aparentar entereza cuando por dentro te estás desmoronando. ¿Te has preguntado por qué, si haces todo bien, sigues sintiéndote vacío? ¿Por qué, aunque cumplas tus metas, mantengas relaciones estables y sostengas tu imagen con firmeza? ¿Hay una tristeza inexplicable que se cuela en tus noches? Una especie de fatiga que no es física, sino del alma. Tal vez no la llamas así. Tal vez dices, estoy cansado. Pero si fueses honesto contigo, dirías, estoy roto en pedazos que ya no sé cómo unir. Porque eso es lo que te ocurre cuando vives dividido. Cuando existe una distancia cada vez más grande entre lo que eres y lo que muestras, entre lo que deseas y lo que te permites sentir, entre tu fuego interior y el personaje que diseñaste para sobrevivir. Vivir fragmentado no duele al principio. Al contrario, te salva, te hace funcional, te vuelve aceptable, te protege. Pero con el tiempo esa división se convierte en un sistema de vida, uno donde habitas en piloto automático, uno donde ya no sabes quién siente y quién actúa, dónde termina el deber y dónde comienza tu verdad. Y el síntoma más claro no es el sufrimiento explícito, es la apatía existencial, esa sensación de estar vivo por fuera, pero muerto por dentro. Tu cuerpo se mueve, tu mente funciona, pero tu alma te mira desde lejos, esperando que por fin te detengas y preguntes, ¿dónde me perdí? La respuesta está en lo que ocultaste, en esa parte tuya que fue exiliada para que encajaras, en ese deseo que callaste para que no te juzgaran, en esa ternura que enterraste porque parecía poco viril, demasiado intensa o demasiado sensible. Y ahí empieza la fractura. Comienzas a vivir como si estuvieras bien, como si lo que haces tuviera sentido, como si lo que sientes fuera suficiente, como si lo que deseas fuera coherente con lo que permites. Pero lo cierto es que estás actuando. La vida se convierte en un teatro invisible, una coreografía ensayada, una rutina segura pero vacía. Y cuando, por un instante, algo o alguien te conecta con tu verdad, no sabes cómo sostenerlo, porque la parte de ti que sigue viva te asusta. Y entonces vuelves a dividirte, a contenerte, a esconder tu vulnerabilidad bajo discursos de madurez, de lógica, de espiritualidad domesticada. Pero no es madurez lo que te protege, es miedo. Miedo a tocar tu fuego, miedo a dejar caer tus máscaras, miedo a no saber quién eres si dejas de interpretar tu personaje. Y lo más cruel de todo esto es que el mundo te aplaude por esa actuación. Te dice, qué bien te ves, eres tan fuerte, eres tan estable. Y tú sonríes, pero por dentro algo se rompe, porque sabes que lo que reconocen de ti no es realmente tú. Es una versión tuya optimizada para no incomodar. Y mientras tanto, esa parte de ti que no tiene voz, tu sombra sexual, emocional, instintiva, grita en forma de vacío. Grita cuando no puedes disfrutar del amor. Grita cuando tus relaciones se enfrían sin explicación. Grita cuando tu cuerpo está presente, pero tu alma está ausente. Porque vivir fragmentado no solo apaga tu deseo, apaga tu vitalidad entera, tu creatividad, tu espiritualidad, tu capacidad de sentir sin pedir perdón, tu impulso de crear desde la piel, desde el alma, desde la entraña. Carl Jung hablaba del sí mismo como la unión de todas tus partes, la luz, la sombra, el instinto, la conciencia. Pero mientras sigas eligiendo solo lo aceptable de ti, mientras sigas filtrando tu deseo por miedo a ser rechazado, seguirás siendo un eco de lo que podría ser. Y ese eco, con el tiempo, deja de sonar. Y lo que queda es mantenimiento emocional. Una vida donde sobrevives, pero no vibras. Y es aquí donde nace una verdad que puede doler o liberar. No te estás muriendo por falta de amor. Te estás consumiendo por exceso de división, por el peso de todos los yo que tuviste que fabricar para ser querido. Y si sigues viviendo desde esa fragmentación, tu cuerpo seguirá adelante, pero tu alma seguirá retrocediendo.
hasta que un día, en medio del silencio, la sientas susurrarte: «Ya no me interesa que te quieran si para eso tienes que seguir matándome». Esta es la quinta verdad. No estás cansado porque haces mucho. Estás cansado porque vives dividido, y nada agota más que fingir que estás completo cuando por dentro estás hecho de piezas que nunca supiste cómo unir. Pero todavía puedes hacerlo. La integración no es un instante. Es una decisión que tomas cada vez que eliges sentir, aunque duela. Cada vez que eliges mostrarte, aunque tiemble tu voz. Cada vez que dices: «No quiero seguir siendo solo una parte de mí». Y ese es el principio del retorno. Verdad 6. Tu sombra sexual no quiere destruirte, quiere devolverte la vida. Lo que llamabas oscuridad era, en realidad, la puerta hacia tu integridad. Llegaste hasta aquí. Y eso ya dice mucho, porque mirar la sombra no es un acto de comodidad. Es un acto de valentía interior. No todos llegan. No todos soportan el vértigo de verse completos. No todos resisten el temblor que produce la honestidad más brutal, esa que te obliga a reconocer que llevas años temiendo a una parte de ti que nunca fue tu enemiga. Y esa parte es tu sombra sexual. Sí, la misma que durante años intentaste silenciar, moralizar, esconder o espiritualizar. La misma que, por incomodarte, preferiste tratar como un demonio interno. La misma que aparece en tus sueños más intensos, en tus impulsos más viscerales, en tus vínculos más sinceros y a la vez más aterradores. Pero hoy, después de haber recorrido este laberinto, puedes comenzar a verla de otro modo, no como una amenaza, sino como una guía, no como una debilidad, sino como una llave, no como lo que te descontrola, sino como lo que te despierta. Porque la sombra sexual no quiere arrastrarte al caos, quiere devolverte al centro. A ese lugar donde ya no tienes que actuar, ni dividirte, ni esconderte. Donde puedes respirar hondo y decir: «Esto también soy yo. Esto que escondí, esto que juzgué, esto que me daba miedo, también es parte de mi alma». Carl Jung decía: «Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad». Y eso es exactamente lo que tu sombra viene a recordarte. Que debajo de la culpa, debajo del juicio, debajo de las máscaras, hay fuego, fuego real. No el que quema por exceso, sino el que calienta lo que estaba congelado. Tu deseo no era el problema. El problema fue la represión, la fragmentación, la moral heredada sin reflexión. El silencio impuesto sobre tus emociones más humanas. Y ahora lo ves. No estás roto, estás separado. Separado de tu ternura, de tu vulnerabilidad, de tu placer sin culpa, de tu capacidad de tocar y ser tocado sin armar barreras. Y aquí está el giro que cambia todo. La sombra no quiere destruir tu vida, quiere devolvértela, pero no la vida que habías construido desde la defensa, sino una vida que puedas habitar con el cuerpo, el alma y el deseo en el mismo lugar. Una vida donde ya no tengas que huir de ti cada vez que algo te enciende. Una vida donde la espiritualidad no esté peleada con la carne. Donde el deseo no sea tratado como enemigo del alma, sino como su lenguaje más sincero. Sí, el deseo puede ser compulsivo cuando está reprimido. Sí, puede desbordarse cuando no ha sido integrado. Pero cuando se escucha, cuando se comprende, cuando se abraza con conciencia, deja de ser fuego que arrasa y se convierte en fuego que ilumina. Y entonces todo cambia. Tu manera de amar deja de ser carencia. Tu placer deja de estar cubierto de culpa. Tu presencia deja de ser una actuación. Tus relaciones dejan de estar basadas en la necesidad de que alguien sostenga lo que tú no supiste habitar. Porque ahora sabes, lo que buscabas en los demás estaba escondido en ti. Y no necesitaba ser corregido, solo necesitaba ser visto. Esta es la sexta verdad, y es también el inicio de tu sanación. Tu sombra sexual no es un castigo, es un llamado a volver al lugar donde fuiste herido, no para revivir el trauma, sino para recoger lo que quedó atrás. Ese deseo que tanto temías,
Esa intensidad que tanto te incomodaba, esa parte que creías indomable, era simplemente tu alma diciendo, ya no quiero vivir en una jaula, ya no quiero amar desde el miedo, ya no quiero seguir siendo la mitad de lo que soy. Y cuando por fin lo escuchas, cuando por fin lo miras sin huir, cuando por fin dices, estoy listo para dejar de fingir que no me duele esconderme, ahí comienza algo nuevo. Una forma de estar en el mundo que no se basa en el control, sino en la presencia, en la libertad de sentir sin culpa, de desear sin dividirte, de amar sin traicionarte. Porque la integración no es obedecer cada impulso. Es entender qué parte de tu alma está hablando a través de él. Y entonces, por fin, puedes elegir. No desde la represión, no desde la negación, sino desde una conciencia que no excluye ninguna parte de ti. Ahí es cuando dejas de vivir en guerra. Ahí es cuando tu deseo y tu conciencia se sientan a la misma mesa. Ahí es cuando la sombra deja de gritar, porque ya fue escuchada. La sombra no quiere perfección, quiere presencia. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tal vez algo dentro de ti, una parte olvidada, arrinconada, silenciada. Ya no pudo seguir esperando. Tal vez tu sombra sexual, esa que llevas años ignorando, por fin gritó más fuerte que tu personaje. Y tú decidiste escuchar. Eso no te hace débil, no te hace roto, no te hace menos evolucionado. Te hace humano, porque no hay acto más valiente que mirar adentro, allí donde arde lo que el mundo nos enseñó a negar. Te dijeron que sentir con intensidad era un problema, que desear demasiado era un pecado, que mostrarse completo era un riesgo, y lo creíste, pero hoy descubriste algo que lo cambia todo, que lo que reprimiste no era oscuridad, era vida, una vida que sigue esperando que regreses. Tu sombra sexual no necesita que la sigas corrigiendo, necesita que la escuches, que la abraces, que la lleves contigo, no como carga, sino como parte esencial de lo que eres. Porque la verdadera integridad no es ser puro, es ser entero. Un alma que no divide su cuerpo, un cuerpo que no censura su alma. No viniste a esta vida para vivir bajo el mandato de máscaras heredadas. No viniste para encajar en una moral que niega lo instintivo. No viniste para repetir discursos espirituales que no incluyen la piel. Viniste a sentir, a encender, a arder con conciencia. A amar desde la totalidad, a tocar la vida con las manos desnudas, y eso empieza aquí, no cuando todo esté resuelto, sino cuando tengas el valor de decir, estoy cansado de dividirme, estoy listo para volver a mí. No al yo idealizado, no al yo corregido, sino al yo verdadero, vulnerable, deseante, emocional, completo. Jung decía que nadie se ilumina negando su sombra, sino enfrentándola con conciencia y compasión. Y tú acabas de dar ese paso. Ya no puedes volver a mirar con los mismos ojos. Ya no puedes seguir fingiendo que no sabes lo que sabes. Porque lo que conociste hoy no es una idea, es un umbral, y cruzarlo ya no depende de mí, depende de ti. Si alguna parte de este viaje removió tu alma, si sentiste que algo se movió adentro, si reconociste a ese niño, esa adolescente, ese cuerpo que callaste por tanto tiempo, entonces comenta aquí abajo, mi sombra ya no grita sola. O escribe tu propia frase, hazlo por ti, por el que fuiste, por el que cayó, por el que sobrevivió. Y si lo sientes, comparte este video. No porque necesitemos que se vuelva viral, sino porque tal vez alguien justo ahora esté a punto de rendirse, cuando en realidad lo que necesita es recordar que no está solo. Gracias por permitirte este viaje. Gracias por mirar lo que pocos se atreven. Gracias por sostener tu verdad, incluso temblando. Nos vemos en el próximo video. O en esa madrugada silenciosa en la que tu sombra vuelva a tocar la puerta. Y esta vez, tú decidas abrirle con el corazón abierto. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad. Fue porque algo en ti, aunque sea en susurros, está listo para dejar de huir.
Y ahora tienes dos caminos: volver a la superficie o quedarte un rato más contigo. No te voy a pedir que te suscribas si este video no te tocó. Pero si alguna palabra te atravesó, si alguna imagen te hizo temblar, si sentiste que por primera vez alguien nombró algo que llevabas años callando, entonces sí, suscríbete. Este canal no es para entretener tu mente, es para ayudarte a reconectar con tu alma. Dale like si sentiste que este video merece seguir existiendo. Y en los comentarios déjame una frase, no importa cuál. Puede ser: estoy listo para dejar de dividirme. Mi sombra ya no grita sola. Ya no quiero seguir actuando. O simplemente: gracias. Pero di algo. Escribe algo. No para mí, sino como un acto simbólico. Como quien enciende una vela en medio de la oscuridad y dice: aquí estoy, sigo vivo, y ya no me quiero esconder. Y si conoces a alguien que está viviendo con la sombra atrapada, alguien que sigue fingiendo fortaleza mientras por dentro se derrumba, compártele este video. Tal vez eso también sea una forma de sanar. No solo integrar tu sombra, sino ayudar a otro a no tener que seguir reprimiendo la suya.